Regresamos de nuevo después de esta pausa publicitaria. Les recordamos que están en A Debate. Hablamos de si son o no necesarios los deberes escolares en casa. Y damos ya la palabra a la representante de la Confederación Andaluza de Asociaciones de Padre y Madre. Mercedes, ¿querías contestar? Sí, bueno, quería, lo que pasa es que ya luego ha ido derivando hacia la parte donde quería que estamos de acuerdo, que es muy importante la implicación de las familias junto con el profesorado, que la mayoría de las veces muchos profesores, profesoras, maestras nos ven como enemigos. No somos enemigos, porque todos lo que queremos es lo mejor para nuestros hijos y nuestras hijas, igual que le pasa al profesorado. Entendemos que lo mejor que buscan es el bien del alumnado. Entonces, vamos a trabajar conjuntamente en todos aquellos centros donde se trabaja conjuntamente, donde las familias son partícipes reales de la educación de los niños, se tienen en cuenta las opiniones y se nos comunica y también se nos pregunta por qué tipo de enseñanza, por el proyecto educativo, cómo queremos que sea, cómo no queremos que sea, donde sí que se implica realmente la familia. Está demostrado que los resultados son muchísimo mejores. Las comunidades de aprendizaje, que desgraciadamente son muy poquitos centros todavía en Andalucía, que esperemos que se vayan sumando, es un buen ejemplo. Ahí los padres, las familias pueden entrar también a ayudar en clases, que también es un recurso más. Ahí las familias apoyan y también con sus conocimientos, con todo, sirven de recurso también dentro del aula. Entonces, habría que trabajar todos en conjunto, pero como dices tú, que tú has sido ahora, a través de tu nieta, de lo que nosotros estamos diciendo, de que hay un exceso de deberes por parte de muchos profesores, pero que tú mismo estás siendo testigo, y el tipo de deberes que se ponen. Es que hay un tipo de deberes que estamos en contra. Que al final se vio que fue un error. Fue un error, pero sí, pero muchas veces no es error. Maestro. Lo que nosotros decimos maestro, que no es que profesor sea peyorativo, pero para nosotros maestro es algo más, claro. Es algo más, entendemos así. Ni podemos clonar a maestros como usted, ni los podemos clonar, lo que sí pedimos es que se cambie la forma en el currículum, de lo que se está haciendo, y que se regule el tema de deberes. Si no está regulado, no podemos dejar, cómo vienen nuestros hijos, nuestras hijas a casa, no podemos dejar en manos de la buena voluntad o del buen hacer de la persona que está dando clase a mis hijos, porque si encima esa persona considera que el que yo vaya a decirle algo es que estoy poniendo en duda su profesionalidad, que también nos ha pasado, o que estás diciendo que no se hace mi trabajo, y no decimos que sean todos los profesores, ojo, esto es, mala comparación, es como el acoso escolar. Cuando hacemos una intervención o hacemos una jornada de formación en uno u otro colegio, no estamos diciendo que ese colegio sea estigmatizado, estamos diciendo que con que solo haya un caso ya hay que luchar para que esa niña no sufra. Pues igual con los deberes, no es una generalidad, pero por desgracia no está regulado. Y algo que no está regulado, que está a libre voluntad, que es lo que ha dicho mi compañera. Si el de matemáticas pues te pone 10 o 15 deberes, el de francés, porque ahora tenemos francés, tenemos inglés, tenemos educación física, tenemos todas, y si cada uno hay 10 o 15, y si a eso le sumamos que como ahora vienen vacaciones, pues vaya a tener unos pocos de días, y es que para que podáis hacer las cosas, que no vaya a ser que cuando luego vengáis se os haya olvidado las cosas, que no podemos estar en manos a la buena voluntad, o se regula, o vamos a estar siempre en la misma forma, porque es lo que comentaba, no podemos clonar a profesores en condiciones me refiero para que ese sistema de trabajo se generalice, esa comunidad educativa que es a la que nosotros abogamos se generalice, entre todas y entre todas educamos, y cuando se quiere que algo se corrija en un alumno, en una alumna, o el profesor trabaja con la familia, o lo que la familia hace se rompe cuando llega el profesor, o lo que el profesor hace se rompe cuando llega la familia. Es que estamos todos para lo mismo. Manolo decía antes algo interesante, y es que en tanto en cuanto se regula este tema, que ya digo que creemos debe regularse y tarde o temprano se regulará, existen herramientas en los propios centros para paliar esa falta de regulación, ¿no? En los centros se diseña un proyecto educativo en el que el consejo escolar tiene un papel, y dentro del consejo escolar están los padres y las madres, ¿no? Y desde luego creemos que es un campo que hay que trabajar intensamente. Y vamos, eso conectaría un poco con el tema de la huelga de deberes, ¿no? Que en cierto modo un tema que os iba a proponer. Lo que nos ha traído aquí es la huelga de deberes que a nivel estatal ha convocado la CEAPA, ¿no? Y creemos, vamos, ahora nos extenderemos más, que ese no es el camino, y que antes de recurrir a eso
padres y madres pueden hacer un gran trabajo dentro de los centros a través de los consejos escolares. Mercedes tiene la palabra y luego hacemos una. Él ha hablado, antes ha comentado los padres delegados, él estaba comentando los consejos escolares. La figura, sí, con la LONCE hemos topado, como dice Pepi. Con la LONCE la participación de las familias que tenemos es meramente de mueble florero, allí en el consejo escolar, poco tenemos que decir, aunque nosotros consideramos que tenemos que seguir diciendo, tenemos que seguir oponiendo que nuestra opinión sea recogida, pero realmente efectiva no es. La figura de los delegados no funciona en la mayoría de los centros como debería funcionar, se utiliza más para recoger el dinero para las excursiones y poquito más. Desgraciadamente es una figura que se creó para cooperar, para ayudar, pero que realmente en pocos centros se está llevando a cabo. También tendría que ponerse desde la consejería de alguna forma, regularse a través de la SAMPA, porque sí que está recogido que tiene que haber una junta de padres delegados donde el coordinador de esa junta sea un representante del AMPA, porque para eso estamos las AMPA. Lo que hacen es que muchas veces nos voltean a nosotros, lo que son las AMPAs, y nos están quitando funciones, se le da funciones a los padres delegados que ya los tiene las AMPAs en sí. Otro tema que quería decir, ya a la raíz de que sí que está la huelga de deberes para Navidad, es que muchas veces los niños se desmotivan. Muchos profesorados mandan deberes para vacaciones, pero cuando vuelven de las vacaciones nadie los corrige. Y los niños dicen, me he matado a hacer esto, encima te lloran, porque el último día, el día de Reyes, que tienen que estar jugando, me faltan 20 ejercicios por hacer, los tengo que hacer llorando, porque mañana tengo que entregar. Y después nunca se devuelve corregido esos cuadernillos que se han entregado después de vacaciones. Nadie los corrige. El niño se desmotiva. ¿Para qué me parto yo a trabajar en vacaciones si después ni me los corrigen, ni me dicen nada, ni me van a subir la nota porque lo haya hecho? Sí que me la quitan si no la hago, pero no me suben la nota. Es real, es real. A ver, estamos hablando en general. ¿Qué pasa? A ver, nosotros hablamos con y te lo digo, y también te digo desde la experiencia, te digo desde mi propia experiencia como madre, que yo no te hablo solo de esto. Y yo con un hijo disléxico con dificultades de aprendizaje, que todavía yo me sentaba con mi niño y lo que un niño hace en media hora, mi hijo necesitaba 2. Pero que todavía eso se agrava más cuando hay un niño con dificultades de aprendizaje. Yo he tenido que elegir entre llevarme la ropa de mi hijo, llevarme los libros de texto para los deberes de las vacaciones de Navidad en la maleta. Y al final me he tenido que llevar la ropa, porque si bajo con Ryanair es que no es otra cosa. Con lo cual me he tenido que llevar. Y yo he puesto una nota a la profesora, he dicho, mi hijo no hace los deberes porque no puedo llevarme los libros para hacerlo. Y mi hijo llorando porque después me van a decir que no... que esto, que lo otro. Ha tocado un tema también muy interesante, que es el de la pérdida, efectivamente, de funciones de las familias dentro de los centros, pero es que esa pérdida incluso afecta al profesorado, ¿no? Los claustros de profesorado han perdido mucho poder, y este tema se remonta incluso antes de la LONCE, ¿no? Ya aquí en Andalucía, ¿no?, donde gobierna un partido político que es el de la oposición al partido que sacó la LONCE, ¿no? Cuando se reformaron los reglamentos orgánicos de centro en el año 2010, pues los reglamentos orgánicos de centro ya iban en la línea que luego seguiría el gobierno central con la LONCE, de reforzar el papel de los directores a costa del poder de los claustros de profesores y de la participación de las familias, ¿no? Y esto yo estuve representando a mi organización sindical, ¿no?, en unas jornadas que se organizó la consejería cuando Mar Moreno era la consejera, ¿no?, y se estaban elaborando estos reglamentos, ¿no?, y el mantra que se repetía una y otra vez por parte de la consejería y las personas afines que estaban allí era el liderazgo fuerte. Los centros necesitan liderazgos fuertes. A mí aquello me pareció muy poco democrático, la verdad. Y además veo en ello una cierta obsesión en determinados sectores de las administraciones educativas, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, que en realidad no están tan alejados entre sí como intentan aparentar, de competir con la escuela privada y de introducir parámetros propios de la escuela privada en la escuela pública. Y eso está yendo en contra de la participación democrática de los centros, y eso impide, en muchos casos, que las deficiencias que hay en el marco normativo general, como esto que estamos hablando de los deberes, que no están regulados, se puedan solucionar desde abajo, desde los propios centros. Pepi. Comentar. En realidad, la LONCE que ha sido la gran destructora de lo que quedaba de la medio, nosotros las familias hemos hecho huelga contra las revalidas, que por cierto se han medio modificado, ahí estamos en stand-by, lo tenemos con pieza cogido, pero bueno, para algo funcionan las huelgas. Los trabajadores
todo lo conseguido por los trabajadores en este país, primero con sangre y luego con huelga, y luego con huelga y sangre, se han ido consiguiendo. Esto también. No puede ser deslegitimizar y decir que no valen para nada una huelga, que las familias encadenamos para reivindicar, hacer patentes y ver que hace falta cambiar el tema deberes. Tema deberes, tema LONSE, tema reválida, todo lo que afecta en negativo a la comunidad educativa. Nos afecta a la familia y nos afecta a los profesores. Y luchamos para todo. En las huelgas últimas que hemos convocado en contra de reválida, que algo hemos conseguido, de algo ha servido la huelga, el profesorado participó en la huelga un 7%, las familias 86%. No es comparable porque hay mucha quema en profesores con tantos recortes, yo eso no lo... Pero aquí luchamos juntos o nos quedamos atrás. Y no se puede decir que las huelgas no valen para nada, que las familias no deberían convocar. Las familias estamos haciendo llamamientos, toques, esto no está funcionando, vamos a arrimar el hombro, vamos a cambiarlo entre todos. Y es que es así como se cambian las cosas, luchando por ellas. ¿Qué queremos nosotros? Lo mejor para nuestros hijos. Lo mejor para nuestros hijos es que el centro educativo esté lo mejor posible. Si el centro educativo está lo mejor posible, y la administración debe garantizar, y aquí no estamos copiando ningún sistema privado, ¿no? Si aquí nosotros, de hecho, la mayor potencia en educación, el 99,9% de la escuela en Finlandia es pública, garantizada, pública. Hay un 1% que quiere privado, pues bueno, pues oye, eso son opciones, pero ahí está. Pero la administración debe garantizar una escuela pública igualitaria y equitativa. Los informes, los podéis consultar, están ahí, no los hacemos nosotros. El mayor porcentaje de aprobados en la selectividad, pues hay gran porcentaje de la pública. Estamos ahí, con todo lo que nos han caído encima, y ahí están los datos. Imagínate lo que haríamos si nos dieran los recursos de Finlandia y herramientas para el profesorado para que esto siga más. Si cambiamos el currículo y los adoptamos la normativa en condiciones evolucionadas, mejorando, y encima le damos a los profesores el sitio que le corresponde junto con las familias, pues ya fíjate tú lo que haríamos, nos saldríamos de la tabla. Las huelgas sí valen. Las huelgas han traído muchos derechos a los trabajadores y ahora estamos defendiendo los derechos del alumnado. Como sindicalista, obviamente, no me puedo pronunciar contra el derecho de huelga, entre otras cosas, porque lo he ejercido en más de una ocasión, ¿no? Pero la huelga de deberes no... la huelga de deberes... a que se regulara al cambio de ley. No, pero la huelga de deberes, primero, terminológicamente, ¿no? Realmente no es una huelga, porque la huelga de deberes habría sido si los estudiantes lo hubieran planteado, ¿no? No es una huelga porque la plantean las familias, que es un ente muy relacionado con los alumnos y que en muchos casos está implicado en los deberes porque le afecta directamente. E incluso muchos padres y madres ayudan, ¿no? a sus hijos en la realización de los deberes, pero la realidad es que no es a las familias a quienes se le imponen los deberes, aunque las familias lo sufran. Esa es una cuestión. Y otra cuestión de la inoportunidad, a nuestro entender, otra cosa que nosotros, por supuesto, respetamos el derecho de huelga de cualquier organización, pensamos que esta huelga desautoriza al profesorado ante el alumnado, y eso es peligroso. O sea, nos parece muy bien que las confederaciones de asociaciones de madres y de padres hayan sacado este tema a la palestra, porque creemos que es necesario. Y en realidad, como se está viendo en el debate, nuestras opiniones no están tan lejanas como pudiera parecer. Quizás los métodos, ¿no? Un poco... Pero, claro, creemos que la manera de llevar a la sociedad este tema no era a través de esta cuestión que podría entenderse por el alumnado como una desautorización a su labor, y eso lo vemos peligroso. Manolo, opinión al respecto, porque este tema parece que... La cuestión educativa da para mucho, efectivamente son muchos los temas, y es que por eso te digo, que preocupan, y yo vuelvo a insistir otra vez, es que todo este problema, lo que acaba de decir Antonio, que es verdad, y que puede suponer eso, todo se basa en que desde mi punto de vista hay una falta de comunicación. Porque yo creo que el que no estén regulados los deberes no es ninguna cosa mala, como hay, porque regular todo en educación probablemente no sea lo más conveniente. Hay la ley da posibilidades para que los centros
tengan autonomía, y aquellos centros que quieren tener esa responsabilidad son capaces de tenerla. A partir de ahí se necesita que lidere eso alguien. Si las familias quieren ir a un determinado centro, perdón un momentito, quieren aparecer. pero a partir de ahí se necesitan personas que lideren. Yo creo que es muy importante la cuestión de los equipos directivos, que sean verdaderamente, o el equipo directivo que dirija eso e implique al personal. Y después que, lógicamente, que se dé la participación correspondiente a los padres. Si eso se hace, en la cuestión de los deberes, dicho así, no tendría que dar ningún problema. O sea que el hecho de que se diga esto se va a regular y va a ser la solución, no, porque estamos hablando de distintos contextos. No es lo mismo el contexto que tú decías antes, Pepi, de un centro con una familia de un cierto nivel económico, a otros que el nivel económico es mucho inferior, con lo cual quiere decirse que eso no me convence. Segunda parte, yo lo que quiero es decir, bueno, vamos a ver, ¿son necesarios, hacerme la pregunta, ¿son necesarios los deberes en casa? ¿Son necesarios los deberes? Yo creo que sí, entendiendo, no deber, la palabra deber es la palabra, esa parece maldita, sino una tarea en casa que sirva, por una parte, para reforzar el trabajo que el niño haya hecho en la casa, y que sirva para que el padre y los padres entren en comunicación directa con lo que el niño hace en la escuela. Pero claro, para eso esas tareas tienen que tener unos requisitos. Primero, tienen que ser de muy corta duración. De muy corta duración. Yo hacía, y lo hacen muchos compañeros, yo no soy ninguna cosa especial, yo los que conozco son todos igual que yo. Es decir, que tareas que a lo mejor se tardan 5 minutos en hacer, y que yo recomiendo, mira, esto es un máximo de 5 minutos, porque tú explicas en qué consiste la tarea, cuáles son los objetivos y qué es lo que se va a conseguir, pero es que yo estoy hablando de que la comunicación es previa, la comunicación con la familia, el acuerdo en el centro, porque es una línea de centro. Yo eso no lo hacía yo solo, lo hacía el centro, es decir, todo el profesorado, ¿entiendes? Y eso ha surgido por un debate que ha habido en el claustro de profesores, que da igual que el director tenga el mando, si hay un equipo de profesores serio y que quiera llevar las cosas para adelante, las lleva hacia adelante, es capaz de convencer por la vía de los hechos a quien sea, y a partir de ahí la comunicación con la familia. Entonces, tareas cortas que sirvan para que el niño refuerce. Reforzar significa que ya sabe más o menos lo que va a hacer, con lo cual el niño va a estar motivado porque va a hacer en su casa con sus padres una tarea que sabe hacer, que lo único que va a hacer va a ser reforzar de corto tiempo, corto tiempo, y que lo que va a hacer es motivarlo para que al día siguiente quiera ir otra vez a la escuela. Claro. Pero es que además los niños necesitan ir organizando su tiempo de ocio, vamos a llamarle, fuera de su horario de trabajo, porque los que vimos al principio en el vídeo, pues eso, tienen su tarea de trabajo, pero después tienen su tiempo de ocio, que como son adultos habrán sabido organizárselo. Los niños son pequeños y no saben organizárselo. Pues tienen, a partir de ahí, ¿cómo se organiza? Bueno, pues tienen su agenda, que lo tienen ya en casi todos los centros. Esa agenda que yo conozco, los centros que yo conozco, esa agenda ha sido consensuada con la familia. Las familias saben qué es lo que tienen que leer y tal todos los días. Si tienen alguna duda se comunican a partir de ahí, dicen cuáles son las tareas que previamente en las reuniones anteriores que haya habido, mensuales o al principio de curso, los padres han tenido conocimiento de ellas. Y a partir de ahí, pues los niños saben que tienen por las tardes un tiempo que tiene que ser corto y, como decía antes Antonio, progresivo, es decir, que a lo mejor en primero, pues con que tengan 5 minutitos para escribir alguna cosa y otros 5 para leer, les sobra, y a partir de ahí, a medida que van ascendiendo en los cursos, pues irán aumentando dependiendo de la necesidad. Que no tienen por qué ser todos los días. Yo incluso mandaba fines de semana y algunos padres me decían, oye, pues mira, los fines de semana, como aquí yo tenía mucha comunicación, tenían el WhatsApp tal, pues mira, que este fin de semana nos vamos de marcha, pues no vaya a mandar... digamos que esa situación que describe Manolo es lo ideal, ¿no? Eso es, pero la ideal es que la comunicación hoy día... Pero si no está regulado, yo como familia, yo quiero ir a tu centro, al de él no voy a querer ir,
Porque es que si voy al de él y le digo que quiero hacer lo que hacemos en el tuyo, lo mismo me dice que estamos atacando al profesorado. Así que como él me va a decir, porque ya me ha dicho que se puede considerar un ataque personal el que hagamos una huelga de deberes, una deslegitimación. Sí. Bueno, quitar la autoridad al profesor. Pero entonces, yo al su colegio no voy a querer ir. Se pueden dar dos paradojas, que solo queréis al tuyo y el tuyo se sature, y entonces hasta arriba, y que él me diga, bueno, ¿qué pasa? Aquí los niños hay que repartirlo, que nosotros vamos a quedar en paro, porque... Pero vamos a ver, como no, la ley no te obliga a que tú hagas lo mismo que hace él, pues yo no voy a querer estar en tu colegio, yo quiero estar en el tuyo. Y como eso no se puede hacer, o se regula para que todo el mundo tengamos los mismos derechos, o aquí estos augas, y todo depende de la buena voluntad de profesores como en este caso es usted. Yo quisiera clonar, pero es que no lo puedo clonar, ojalá me dejara. Así son la mayoría. También tengo buena voluntad. Así son la mayoría. Pero es lo que comentaba antes, al principio, de la comunicación de la familia, de que tenemos que tener apertura a las familias. Pero si decimos la familia lo que está pasando, porque lo estamos viviendo nuestros hijos, usted lo ha visto con su nieta, no es lo que queremos para nuestros hijos. Sí, y si lo digo, me puede decir este hombre que es... No. Es que Pepi aprovecha cualquier cosa para arrimarlas con sus sardinas. Te estoy Totalmente, hablando de una anécdota de un día que no se ha vuelto a repetir. Esa es mi misión como familia, y Antonio, hacer ver que lo que creemos es necesario. Sí, pero Antonio al final ganamos todos. Pero Antonio no lo habla como representante sindical, y es verdad, que el profesorado se puede sentir como él dice, y es verdad que se puede sentir, sobre todo porque hay muchos profesorados que van sintiendo en sus carnes de que los recursos que tiene en el centro son escasos, porque pues ese maestro de más que dieron en el centro... Que estamos dando guerra. Pero no consideremos que es que nos han atacado, están diciendo para fastidiarme. Es que yo no me acuesto ahí es donde estaría el papel de la familia. Yo no me acuesto pensando a ver qué voy a hacer para fastidiar al profesor. No, yo lo que me acuesto es pensando qué voy a hacer para que la situación en el centro de mi hija, incluido el profesorado, mejore. Y me levanto y digo, pues voy a hacer esto. Mercedes tiene... Que la guerra de deberes que se nos ha criticado mucho, porque la mayoría del profesorado lo ha percibido como un ataque hacia ellos, que no era esa la intención nunca de la Confederación Estatal de CEAPA, nunca ha sido esa intención, sino lo que ha sido es abrir los ojos, es decir, vamos a abrir los ojos, señores, qué estamos haciendo mal, qué tenemos que mejorar y cómo tenemos que cambiar la forma en que educamos a nuestros hijos, enseñamos en los centros. ¿Esa intención la compartisteis con los sindicatos de la enseñanza antes de tomar la decisión? Nosotros somos un ente que no somos profesorado, pero que nosotros cuando se nos ha venido, nosotros hicimos una jornada no hace tanto, cuando empezó la huelga de deberes, se hizo una jornada en Mairena, y allí cuando hablamos allí de lo que quisimos realmente, se dieron cuenta, cuando nosotros exponemos lo que nosotros queremos decir y argumentamos por qué la huelga de deberes, es cuando se da cuenta el profesorado de que no es un ataque hacia ellos y hacia su trabajo, es todo lo contrario. Nosotros lo que queremos es que las administraciones cambien, que se regulen, que busquen la forma, porque si no hacemos centros desigualitarios, que ya ocurre, ya hay centros, por ejemplo, yo que tengo un hijo con atención a la diversidad, el centro de mi hijo es buenísimo, atención a la diversidad, y hay otro instituto en el que lo que hacen es que le dicen incluso a los padres, ya en primaria, cuando tienen que elegir, nosotros tenemos 50% de adscripción, mi centro, hay un centro de primaria que tiene 50% aquí y 50% allí, a otro centro. Es que el propio profesorado le dice, mira, que tu niño que tiene dificultades, que se vaya a este instituto, porque allí le van a atender mejor, y tu niño que te saca sobresaliente, que se vaya al otro instituto, que van a hacer mejor. Ya se está haciendo distinciones entre escuelas, ya se hace entre diferentes. Entonces, si dejamos a libre albedrío de que sean los equipos directivos, que sean en los centros los que decidan qué metodología, qué esto usamos, es lo que pasa, vamos a tener desigualdades. Vamos a tener el centro donde el claustro en general o el director de ese centro, que ahora que tiene mucho poder, diga, no, yo quiero la metodología antigua, esta tradicional, vamos aquí, todo lo que dice el libro, todo lo que dice esto, y estarán los centros que dicen, no, nosotros vamos a trabajar sin libro, vamos a trabajar por proyectos, vamos a trabajar que las familias vengan, vamos a hacer otro tipo de educación. Entonces ya estás creando desigualdades entre esos centros y entre los niños que van a ir a cada uno. Mientras que el profesorado siga pensando que cualquier cosa que hacemos para mejorar va a ataque personal directamente a cada uno de ellos, no vamos a cambiar nunca nada. O nos unimos, o nos unimos, o nos desunen, y nos están desuniendo. Sí, comunicación, comunicación. Claustro. Pero hay un papel muy importante vuestro, me refiero porque en la cuestión de lo que estamos hablando de las tareas escolares, que yo no lo llamo deberes sino tareas escolares, que yo soy partidario de que se tengan por la tarde de un tiempo mínimo imprescindible, necesario, porque a los niños hay que irlos adiestrando y educando en eso.
hay una manera de que las tareas sean mínimas por la tarde, y es que haya más recursos humanos en los centros. Cuando un maestro de primero, que tiene el agobio de que normalmente con los métodos de lectoescritura, para Navidad, pues los niños ya más o menos saben ya leer y escribir, más o menos, la diferencia cuando el maestro tiene 28 niños, como tenía yo, y no tiene un maestro que lo apoye, y tiene que leer, como decimos los viejos, y hay que darle de leer todos los días a los 28 uno tras de otro, aunque tú hagas lectura colectiva, después tienes que hacerla individual y tienes que comprobar. Cuando tú, para esa lectura individual, tienes otro profesor que lo hace, que eso se hacía en mi centro y creo que se hace en muchos centros, eso te facilita mucho, de forma que la tarea, diríamos, que se hace en la escuela prácticamente. Lo único que se hacía era que lo mismo que se trabajaba allí, bueno, por la tarde en casa, con la madre o con el padre o con el abuelo, para que supiera que lo que se había hecho y para que viera con la facilidad que lo hacía, que le suponía muy corto tiempo. Pero claro, el trabajo se había hecho en la escuela, pero se había podido hacer en la escuela porque había otro recurso humano más, y esos recursos humanos hacen falta. Y sobre todo en los cursos primeros de la escolaridad. Por eso estamos reclamando, y pues estamos reclamando más recursos. Bueno, aquí hay un tema preocupante, vamos, y me voy a desviar un poco de la cuestión de la huelga para no encasillarnos en ella. Creo que las posturas están claras por ambas partes, e independientemente de esta discrepancia, creo que estamos de acuerdo en lo esencial desde fondo, y es la desregulación del sistema educativo, ¿no? Vivimos un sistema educativo en España que está cada vez más desvertebrado. Y eso, la verdad, desde mi organización, desde AMPE, llevamos muchísimos años denunciando, ¿no? El principio de autonomía pedagógica de los centros tiene una finalidad, y es que los centros se puedan adaptar a su entorno más cercano y desviarse un tanto de la norma, ¿no?, para evitar el fracaso escolar en un entorno determinado, ¿no? Y el abuso de este principio está llevando efectivamente a que cada centro haga de su capa un sayo, en cierto modo. Esto no puede ser. Pero es que las propias administraciones educativas son las primeras que desvertebran el sistema, ¿no? Aquí tenemos el caso paradigmático que siempre sale de determinadas administraciones autonómicas en las nacionalidades históricas que antes se decía con lengua vernácula, ¿no?, que desobedecen incluso sentencias judiciales, ¿no?, respecto a los itinerarios educativos que se proponen con la lengua vehicular en castellano, lo cual es escandaloso. Pero incluso en otras comunidades en las que no tenemos ese problema, por ejemplo aquí en Andalucía, ¿no?, en los últimos días que se ha presentado el plan de éxito educativo, la consejera nos cuenta que Andalucía va a proponer a las universidades andaluzas que se cree un grado de profesorado, un grado universitario de profesorado en educación secundaria con distintas especialidades como método de formación de los futuros docentes. La idea es estupenda, pero esa idea estupenda es un desastre si tenemos en cuenta que los cuerpos de profesores son estatales y una autonomía no puede cambiar por su cuenta y riesgo el sistema de formación inicial del profesorado. Esto es algo que se tendrá que discutir a nivel nacional en ese gran pacto educativo del que estamos hablando. Ojalá contemple también la cuestión de los deberes, el pacto educativo. Bueno, pues vamos a ir concluyendo, si queréis aportar algo más vosotras. Pues nada, que esto es muy importante, la comunicación, importantísimo para llevar a cabo, para que haya un éxito escolar, muy importante la implicación de las dos partes y que vayamos unidos, que de la mano, unidos de la mano lo podemos conseguir, desunidos no vamos a ningún Unión sitio. Y comunicación, ¿no? Unión, comunicación, comunidad educativa, que es lo que siempre decimos. Formamos parte de la comunidad educativa, no somos invasoras, ni somos especialmente dadas a fastidiar al profesorado, al contrario, lo que buscamos es mejorar, porque si se mejora todo, se mejora al profesorado, que no es ningún ataque. Cuando algo vemos que no está funcionando, los países punteros no tienen deberes, no tienen ni libros, eso se ha sellado todo el día, con la Iglesia hemos topado, pero tampoco estamos a favor de esos 18.400 cuadernillos, nos ahorramos el dinero en libros y ahora nos mandan a comprar cuadernillos, es que nos salimos de la sartén y nos caímos en la olla. Hay que cambiar muchas cosas y no nos debe de doler cambiarlas, y no es ataque personal el pedir que se cambien y se mejoren, queremos avanzar y queremos lo mejor para nuestros hijos, nada más.
Pues os agradezco muchísimo a los 4 que hayáis estado en este debate sobre los deberes. Gracias Manolo Moreno, gracias Antonio Brea, gracias Pepi García y Mercedes Juárez, muchísimas gracias por participar en este debate. Y a todos los espectadores, gracias por estar con nosotros aquí en Televisión Los Palacios en A Debate. Buenas noches.